tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Comenzamos un nuevo programa de Plano Detalle. Hoy conversamos con un escritor, poeta y también conductor de espacios periodísticos. Está en Perú porque nos va a presentar su nuevo libro, El mundo que vimos arder. Yo creo que a estas alturas ya saben de quién se trata. Las novelas existen solamente cuando ya están escritas y publicadas o cuando uno ya está convencido de que tiene que escribirlas, ¿no? Un escritor tiene por única responsabilidad el hecho de responderse cosas a sí mismo, ¿no? El único foco que debería existir es, para escribir un texto literario, eres tú. Renato Cisneros, bienvenido a Plano Detalle. Muchas gracias, Paola, muchas gracias. Vuelves a Perú y vuelves a TV Perú también. Sí, verdad. Yo ahora que venía, que entraba, reconocí inmediatamente este set como el set donde alguna vez hizo su programa durante tantos años Marco Aurelio de Negri. Y trabajé aquí también un tiempo, cuando estaba con mi buen amigo Guillermo Yacosa. Claro. Años atrás. No en el primer Informalísimo, pero sí en su revival, allá por los 2000. Sí. O sea, un poquito tu casa también es. Sí, sí. Al final es el canal de todos los peruanos y de todas las peruanas. Y eso es lo más importante. Sí. Nos pertenece a nosotros. Y qué bonito que nos acompañes. Veía en las imágenes que también estuviste alguna vez en Entre Libros. También, es verdad, sí. No recuerdo exactamente qué año fue, pero sí, estuve ahí, sí. Qué bien. Y ahora vienes porque estás presentando este libro que se llama El mundo que vimos arder. Y has venido un poco mimetizado, porque estoy viendo tu polo. Es que me compré este polo porque me obsesioné tanto con la historia. La historia tiene por protagonista a un peruano que nace en Trujillo, que es hijo de dos inmigrantes, un italiano y una alemana. Lo único que él quiere hacer en la vida es conocer la ciudad donde nació su madre, Hamburgo, porque desde ahí además su abuelo materno le escribe cartas, él siente muy pronto que el Perú le queda chico e intenta conocer Hamburgo, pero la Segunda Guerra Mundial se cruza en su camino y termina siendo piloto y arrojando bombas y todo va bien, o más o menos bien, hasta que le dicen tienes que bombardear Hamburgo. Y ese es un momento de quiebre total. De quiebre, de encrucijada, de duda moral. Y todo el tiempo él trabaja durante la Segunda Guerra Mundial en un avión como este, un B-17. El B-17, correcto. Y sí. me obsesioné tanto que me compré polos, me compré aviones. Tú sabes que cuando yo estaba leyendo el libro, claro, tiene muchos datos, como por ejemplo el nombre del avión, y me metí también a buscar a ver cómo era por dentro, porque Sí. claro, no quiero spoilear mucho, pero él es bombardero, ¿cierto? Así es, Cuando se forma parte de la Fuerza Aérea Americana, o sea, del ejército americano para luchar contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y quería ver cómo era el avión por dentro también, ¿no? Cuando yo escuché la historia por primera vez pensé que era un solo piloto, un bombardero que arroja bombas. Sí, yo también pensaba que era algo así. Y de hecho muchos de los jóvenes que en su día, después del ataque de Japón, Estados Unidos en Pearl Harbor, se quieren asimilar al ejército para atacar Japón, ¿no? Y tener su venganza, muchos pensaban ser pilotos de aviones unipersonales. Pero esos bombarderos podían llevar hasta a 11, 13 tripulantes, lo cual también generaba una dinámica entre la tripulación bien interesante de contar, ¿no? O sea, en este libro, por un lado tenemos la historia de Matías, sí. que por cierto va cambiando un poco el nombre. Sí, pasa de Matías a Mati o a Mato. Sufre una serie de mutaciones, desde el nombre hasta su propia personalidad y perspectiva de la guerra en la que se ha visto envuelto, ¿no? Y a la par vemos otra historia que es En otro tiempo, que es la de este periodista español que regresa a España después de haber estado en Periodista peruano. Lima. Periodista peruano, perdón. Sí. Pero ahí se acaban los paralelos conmigo, ¿eh? Con mi biografía. Bueno, algunas cosas. El hecho de que sea 3 hermanos, el hijo del medio, no sé. Eso sí, verdad, sí, buena observación. Eso, el hecho de ser periodista, el hecho de haber crecido en Lima toda su vida y haberse ido
a España a intentar encontrar su destino, pero luego es un tipo que se ha divorciado, que estuvo casado con una alemana. Y también tiene muchos problemas emocionales, personales. Sí, que no experimentó la paternidad, Sí. ¿no? Y de hecho esa es como una deuda consigo mismo, que tiene raíces andinas por los dos lados. Y sí, eso tiene me más parece- diferencias que parecidos. Y eso me parece interesante, sobre todo la conversación que sostiene con Antonio, que es el taxista, Taxista. que es el que lo recoge del aeropuerto y lo va a llevar a su nuevo hogar. Y de hecho, muchas cosas que dice Antonio, yo me sentí identificada en algún momento, ¿no? Tú has migrado también, tú has vivido mucho tiempo fuera. Efectivamente, Sí. como inmigrante que fui en España, ¿no? Sí. También. Y Antonio, este personaje, comentó algo que de verdad yo sí que lo sentí. Él decía, uno viene aquí a España, tú puedes ser un taxista y no encuentras esas diferencias, ¿no?, que sí existe en Perú, que está muy marcado, el Así tema es. de la discriminación, el tema del clasismo. Sí, en España tú lo sabes, y creo que todos lo saben, ¿no? Hay una homogeneidad, Tal cual. digamos, en términos de pigmentación racial. Entonces, sí hay discriminación, pero no por una cuestión de piel, como la notamos tanto en el Perú, y que es tan dolorosa, porque es un flagelo que, aun cuando ahora hay más capacidad de denuncia de aquellos que son víctimas de discriminación y de racismo, no estamos ni cerca de erradicarlo, ¿no? Sino al contrario, vemos que se repite con mayor frecuencia, a veces incluso con más animosidad por parte de quienes discriminan, ¿no? Pero me pareció interesante poner también ese tema en el tablero, Claro, sobre el tapete. y que se discuta sobre eso. Sí, sí. Yo, por ejemplo, que he estudiado en el colegio allá, he estudiado con otros compañeros, al igual que yo, inmigrantes, y estábamos en un salón en el que estaba el que tenía muy poco y el que también tenía bastante, Claro, ¿no? claro. Y eso es algo que no se ve aquí, sobre todo en una sociedad en que cuando conoces a alguien, creo que entre las 10 primeras preguntas están ¿en qué colegio estudiaste y tus papás en qué trabajan? Sí, sí. Y estoy seguro de que mucha gente que lamentablemente incurre en racismo, para empezar, no se reconoce racista, ¿no? Muchas veces la gente dice, yo no soy racista, pero, ¿no? Y en ese pero está concentrada toda su actitud racista. Y lo otro es que por un lado se vanaglorian de la boca para afuera de que vivimos en un país multicultural y que nuestra diversidad cultural es un rasgo positivo, que por supuesto lo es, pero a la hora de la hora todo lo que resulta ajeno a su entorno, lo que resulta distinto, no les gusta tanto, ¿no? Claro. No lo promueven tanto. Y una de las cosas que me gusta de vivir en Madrid es que vives en medio de diferencias, ¿no? No sé, por ejemplo, en mi calle, donde vivo, el verdulero es chino, el panadero es colombiano, la señora de la farmacia es española. Había un peruano antes en una bodega que ya migró a Londres con su familia. Y esa experiencia de barrio, por un lado, pero además de multiculturalidad y multinacionalidad, creo que mejora la vida de cualquier persona, Tal te cual. abre las perspectivas, te hace entender el Totalmente. mundo de otra Sí. manera, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque aquí en Perú siempre alzamos la voz y nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad, pero también de la boca para afuera, ¿no? Igual pasa con el patriotismo, ¿no? El otro día lo comentaba con un amigo. A mí me gustaría saber cuántas de esas personas que ponen la bandera puntuales, apenas empiezan los primeros días de julio y se ponen la escarapela y cantan el himno de memoria, ¿cuántos tienen deudas en SUNAT? ¿Cuántos están, digamos, no aparecen en Infocor? ¿Cuántos son realmente solidarios con su comunidad? ¿Cuántos no agreden a sus hijos o a su esposa o a sus prójimos? A veces siento que esa peruanidad más de parafernalia, Poco fachada nada más. de fachada, es bien poco útil si es que no pensamos en que tiene que verse también correspondida por la otra peruanidad, ¿no? Que es cumplir con tu sociedad, pagar las cuentas Tal cual. y ser el mejor ciudadano posible. Eso, y eso es algo que me acuerdo siempre, se me quedó en la memoria lo que me dijo un sociólogo. El problema en Perú es que siempre piensa en que él está solo y que tiene que vivir para él, no piensa en comunidad, por eso es que las cosas no mejoran, ¿no? Sí, Como no pensamos en sí. comunidad y que si lo que a mí me va a beneficiar también va a beneficiar al resto, entonces todos avanzamos, pero como solo pensamos en nuestro propio beneficio, nos ponemos trabas unos a otros. Y ese criterio se ve de manera absolutamente notoria, por ejemplo, al momento de ir a votar, ¿no? Se supone que uno tendría que votar en nombre de una sociedad más justa, ¿no? Por lo menos que ese sea un criterio, ¿no? Una sociedad más inclusiva, pero a la hora de la hora, no voy a decir la mayoría porque no tendría cómo probarlo, pero mucha gente va a votar
pensando en quién va a permitir que mi trabajo, si es que te va bien, se quede como está, ¿no? En continuar con el beneficio propio. No digo que sea un acto del todo egoísta, porque también uno, por supuesto, quiere cuidar a los suyos y tal, pero sí me parece que uno administra ese criterio con una beligerancia y una falta de solidaridad bien preocupantes. Y todas estas cosas que nos llaman a la reflexión, uno lo puede obtener sí, ¿verdad? leyendo. La novela, ¿verdad? leyendo el libro. Yo tengo que decir que algunas de las ventajas que tenemos los periodistas es que a veces nos mandan los libros, la versión digital. Y te voy a ser bien sincera, Renato. Eso no lo has comprado. Por eso digo ventajas. Entonces el día, nada. Ya me han dicho, anda, compra tu libro. Ese ejemplar solo para mí. Pero sí voy a comprar el mío físico, claro que sí. Escúchame. Entonces dije, voy a leer unos cuantos capítulos porque tenía pocos días. Y de verdad que empecé y era una cosa que no podía parar porque la historia es atrapante, ¿no? Qué bueno. Es muy ameno el libro, se deja leer súper rápido. La única crítica que tengo era que ya mis ojos no daban más, porque no aguantaba la pantalla del celular. Yo no puedo leer en pantalla. Yo lo he hecho pocas veces, ¿ah? Sí, y ahora era porque me gustaba tanto lo que estaba leyendo que era como que no, seguía, pero ya tenía los ojos que no aguantaba. ¿No te pasa, Paola, que necesitas, como me ocurre a mí, tal vez porque soy maniático o antiguo, no sé, pero necesito tener un contacto con el papel, hacer anotaciones, subrayados, o leer el libro de vez en cuando? Igual, el hecho de tener tu libro en las manos, y es algo que me gustaba también de vivir en España, que tienes la posibilidad de comprar estos libros bastante económicos. Tú te vas a un supermercado y encuentras los bestsellers, los libros de bolsillo, 8 euros, 10 euros. Entonces, pues, bonito, pues no cuesta tanto, no mentira. Lo puedes personalizar, ponerles tu nombre, la fecha en que lo compraste. Yo pongo la fecha en que lo compro, la fecha en que lo termino de leer, y mientras leo y de pronto estoy comiendo, no sé, unas galletas y caen migajas dentro de las páginas, ni siquiera las limpio. Y cuando mucho tiempo después, no sé, reviso los libros para releerlos por una mudanza, me encuentro con restos de cosas que estaba comiendo, un pelo, no sé. Y no me molesta, me gusta que los libros también sean como testigos de un momento, ¿no? Sí. En fin, creo que están para acompañarte. Tal cual, tal cual. Yo era de las que de pequeña mi madre me decía, te compro una tele. Y yo no, o sea, déjame a mí con mis libros. Y eso fue lo que más me dolió cuando vine, no poder traer mis libros, ¿no? Ya. Igual yo. O sea, el grueso de mi biblioteca se quedó acá en casa de mi madre y yo me llevé unos cuantos títulos. He alimentado ahí una biblioteca, pero que no se compara con la que tengo aquí. Y hasta ahora es una duda. Mira, casi 9 años más tarde, todavía vivo con la paradoja de me llevo mis libros y cómo me los llevo, o los dejo aquí para algún día finalmente ver qué hacer con ellos. Claro. Sí. Perfecto. Renato, una pausa cortísima y regresamos. Estamos en Plano Detalle. Estamos de vuelta en Plano Detalle. De verdad que estoy súper contenta de conocer y poder conversar con el escritor y periodista Renato Cisneros. Muchas gracias otra vez por la invitación. Nada, a ti por venir. Y te decía antes de iniciar el programa, por un lado debes agradecer haber salido esa ola de calor en Madrid tremenda, y por lo menos aquí tampoco es que estemos en un invierno normal, pero yo creo que se agradece salir un poco del calor, ¿no? Sí, total. Yo siempre he dicho que Lima a mí me parece más bonita en verano, que en invierno suele ser una ciudad gris todo el tiempo, con el cielo tupido, un poco una ciudad inhóspita, ¿no? No te dan ganas de salir, te refugias en casa, pero esta vez ha sido totalmente diferente. El clima te abre el apetito, te provoca dar una vuelta, así que eso también lo agradezco. Y en Madrid, efectivamente, ahora hay un calor cada vez más insoportable. El único problema para mí que tiene Madrid, tiene otros probablemente, pero quizá el que como peruano más rápidamente identifico es que no tiene mar. Sí. Y no es que yo en Lima fuera a la playa todos los días. Pero de saber que lo tienes. Pero sabía que lo tenía. Al final creo que la libertad consiste no en ejercer tus derechos, sino en saber que puedes ejercerlos. Entonces saber que no había una playa cerca es una cosa que por lo menos los 3 meses de verano en Madrid sí que la sufre. Te echas de menos, piscina nomás, no queda de otra. Piscinazo, caballero. Lo bueno es que hay muchas piscinas públicas que están muy bien.
Pero sí, no, uno que ha crecido junto al mar, recién te das cuenta cuánto lo necesitas cuando ya ¿Cómo no es, tienes. no? Ahí recién uno empieza a valorar las cosas. Como con las personas también, ¿no? Ocurre con todo el mundo. ¿Y allá también juegas tus pichangas hasta ahora? Fútbol, dices. Sí. Sí. ¿De qué otras pichangas podríamos estar hablando? Creo que sí, fútbol. O como allá lo llaman, la pachanga. Le dicen pachanga. Sí, juego fútbol todos los viernes con un grupo bien heterogéneo donde hay españoles, peruanos, italianos, mexicanos. Es muy bacán porque el post partido, que suele durar más que el propio partido, también a veces me permite saber de las cosas que están ocurriendo en los países de cada uno de ellos y me voy enterando un poco. Está Claro, muy y bien. es Eso un me gusta. intercambio. Sí, ahora yo no estoy jugando porque me desgarré hace poco y la pierna y estoy retirado momentáneamente. Uy, qué pena. Pero volveré. Sí. Y bueno, vamos a continuar hablando de algunos de tus libros. Ahora que ya eres padre, ¿te das cuenta de que ya te estás pareciendo cada vez más al tuyo? En algún momento dijiste, yo que uno dice, no voy a ser así y al final salen cositas. Sí. Y ahora que tu hija va creciendo, te das cuenta de que va sacando más cosas. Totalmente. Siempre he pensado que envejecer es parecerse al padre de uno y al padre y a la madre de uno, ¿no? Es como que esos genios confluyen en ti de unas maneras muy particulares. Por más de que uno diga, no. Sí, y Sale creo de que ser manera papá innata. además es terminar repitiéndose, ¿no? Pero lo interesante es ser consciente de la repetición y ver qué cosas del modelo del que tú vienes te resultan útiles, sensatas y cuáles otras exigen una intervención más personal para no repetir esas frases que son típicas, pero que algunas me parece que son ya anacrónicas, ¿no? Pero hace poco me pasó con mi hija que le dije una frase que es tan de mi mamá, tan de mi vieja, que me paralicé un rato y dije, me estoy Aguanta. convirtiendo en mi mamá, ¿no? Y eso a los 47 años puede ser bonito también o no, dependiendo cómo lo tome uno. Pero le dije, moléstate conmigo, pero no con la comida. Es una frase de mamá Tal absoluta, ¿no? Sí, Sí. como esas, un montón. Oye, pero ¿cómo es, no? Uno Sí, cuando recién nuestro está en esa inconsciente. posición te das cuenta. ¿Tú eres mamá? No, todavía no. Bueno, cuando lo seas, te acordarás de esta conversación, Ay, Dios mío. porque uno termina repitiéndose, ¿no? Por más renuente que sea la idea de repetirse. Eso es. Y bueno, este libro, La distancia que nos separa, ¿De quién es ese ejemplar? ¿eh? Porque me has pedido que lo firme. Sí. ¿Para quién? Para Rodrigo. Rodrigo. Un saludo para Rodrigo. Le conté que iba a conversar contigo y me dijo, por favor, dale este libro para que me, Ahora se lo para que me lo firmo. firme. Ahorita vienen los chicos con el lapicero. Y bueno, antes yo ya estaba dejando el libro. Aquí hablas de tu padre y de la relación con él, Sí. ¿no? Nunca pensaste, claro, al final estás exponiendo las vivencias que tenías con él y para que los lectores, o sea, sean conscientes de lo que has vivido, de lo que sentías. ¿Nunca te dio un poco de pudor tener que desnudarte de esa manera? Sin duda. Toda escritura yo creo que es de alguna forma un acto impúdico, ¿no? En general, todo gesto artístico trae algo de impudicia, porque toda persona que escribe un libro, en general, ¿no? Que construye un discurso artístico, siempre parte de una vivencia biográfica. A veces esa vivencia está más velada, a veces está más expuesta, pero siempre uno escribe porque hay algo dentro de uno que se Hay una siente incómodo necesidad. con la realidad, con el mundo. Y mientras escribí esa novela, había una parte de mí, mi parte de hijo, que evidentemente sentía pudor, que se preguntaba todo el tiempo, ¿debería contar esto? Pero otra parte de mí, la que al final, no sé si ganó la pugna, pero en todo caso aguantó más, ¿no? Esa presión, creyó entender, y creo que al final tenía razón, de que los verdaderos lectores no son los que te conocen, ¿no? Ni siquiera los que están cerca de ti, sino aquellos que hacen una operación más inteligente, que es leer y pensar en sus familias, en sus padres, en lo poco que saben de sus padres, en lo poco que saben de sus orígenes, en los secretos de la familia, en cuán ignorantes somos respecto de las personas que más queremos. Y eso es lo que a mí más me ha interesado. Y lo confirmo cada vez que tengo una firma de libros y se acerca gente a decirme, con ese libro me provocó buscar a mi padre, ¿no? Sí. Tú sabes que yo, cada vez que alguien me trae un ejemplar de La distancia que nos separa, suelo preguntarle a la gente, no lo hago siempre, pero a veces sí, ¿tu padre vive, ¿no? Para
eventualmente en la dedicatoria añadir algo que tenga que ver con esa experiencia de orfandad o de todavía poder compartir con el padre vivo. Y hace poco, hace unas semanas en la feria, le pregunté a una lectora, ¿tu padre vive? Y me dijo, no sé. Y esa respuesta me descolocó, me dejó como desconcertado, pero me hizo ratificar una vez más esta idea de que todos tenemos una relación que puede ser llevadera o no, pero siempre es enigmática con este personaje que representa el poder, que representa lo normativo y que de alguna forma nos adelanta al sujeto en el que vamos a convertirnos en algún momento de nuestras vidas. Tal cual, ¿no? ¿Y cómo es eso de ser un provocador de emociones, de sensaciones? Porque claro, cada uno lee el libro y saca una conclusión distinta y tiene una sensación completamente diferente, ¿no? Hay una frase de un autor que me gusta mucho, me gustaba el autor y la frase, que es Jonathan Franzen. Él dice, la buena escritura debe calmar a los perturbados y perturbar a los calmados. Y a mí mismo como lector, los libros que más me gustan son aquellos que al final te dejan un montón de preguntas, una cierta como incomodidad, sí, ¿no? Menos certezas sobre el mundo. Uno entra a un libro, como entras a una casa, como entras a una película, y sales convertido en otra persona. Con algunos libros pasa eso. Y yo tengo la esperanza de que con mis libros los lectores salgan haciéndose preguntas. Y eso, más que ser un provocador, lo que me interesa es poder gestionar emociones mientras cuentas una historia y poder también inquietar al lector, ¿no? Sí. Como preguntándole, tal vez no directa ni explícitamente, ¿cuánto sabes tú de tu padre? En el caso de esta novela. Y en el caso de la nueva, preguntarle cómo te vinculas tú con tu país y qué cosa significa patria a estas alturas de tu vida, ¿no? Entonces, sí, son discusiones que creo que los libros también promueven y que creo que está bien, ¿no? Que así sea, porque a veces no hay otro plano de la realidad donde esas discusiones nos estén esperando. Y siempre has tenido una curiosidad por tu familia, por los orígenes de tu familia. Desde muy chico. Y yo siempre se lo achaco... Desentrañar ese árbol genealógico. Se lo achaco al hecho de ser, entre otras cosas, ¿no? Pero se lo achaco al hecho de ser el hijo del medio, el estar en esa posición medular que te permite un cierto panorama más equidistante, menos extremista, ¿no? Siempre en el centro. No sé si estoy hablando de mis convicciones políticas o de mi familia. Pero sí, creo que todos los hijos del medio tenemos como... Hay un síndrome que se llama el síndrome del hijo del medio, que de chicos siempre pensamos que hemos sido adoptados. ¿Ah, sí? En algún momento, sí. Acá, no sé si acá hay algún hijo del medio. Ni uno. No, yo soy no me ayudan a sustentar mi tesis. Yo soy la última y lo que sentimos los hijos que hemos nacido son los más engreídos, al final, ¿qué va? Todo lo contrario. Es que los que no hemos sido buscados, los que nacimos de chiripa, los que nacimos de chiripa. Yeah. Y los mayores son como los líderes. Bueno, cada hijo en realidad, según la posición que ocupe en el clan familiar, tiene sus pesos y tiene sus subjetividades. Pero con los hijos del medio ocurre... Eso, tanto así que hay como un síndrome. Pero a mí esa posición desde chico me generó, no sé, una actitud de curiosidad hacia todo lo que ocurría a mi alrededor. Eso y mi personalidad, ¿no? Que yo siempre he sido, por lo menos hasta los 20 y pico de años, si no hasta los 30, retraído, tímido, no te diría antisocial, pero sí más como de ir a mirar antes que de ir a participar. Un observador. Sí, me encantaba ir a los bares, ¿no? A mirar, ¿no? Eventualmente me divertía también, pero mirar también era divertido, ¿no? Sí. Y sigue siendo divertido. Y es súper interesante. Yo también, que soy muy observadora, a veces estoy en grupos, tranquilamente no puedo decir ni una palabra. Claro. Pero estoy observando la escena, la situación, ¿no? A cada una de las personas. Por eso disfrutaba tanto y eventualmente lo disfruto cuando puedo hacerlo, ir solo al cine, al supermercado. Los deportes solitarios me parecen especialmente atractivos. Nadar, correr, bicicleta. Porque siempre tienes la oportunidad de mirar al resto. Claro. Y cuando el resto está, digamos, gregariamente, es divertido imaginar esas vidas, esas relaciones, esos comportamientos. Y cuando eras pequeño, ¿qué tipo de libros te gustaba leer? ¿O de dónde nació, digamos, ese gusto por la lectura? ¿Te lo inculcó alguien? Sí, a ver, ha habido personajes en mi familia que fueron claves para que mi apego a los libros existiera y fuera creciendo. Mi tío Luis Jaime Cisneros. Recuerdo una tía que me regaló una vez una edición ilustrada de Robinson Crusoe, y ese libro para mí fue muy importante en su momento. Pero yo pensaría incluso antes de que aparezcan los libros,
habían formas de narrar cerca que me llamaban mucho la atención. La radio, por ejemplo. Ya. ¿No? La radio, siempre pienso en esta película de Woody Allen, Radio Days, Días de Radio, que es, por supuesto, de una generación, de un par de generaciones más antiguas, pero la radio a mí me vinculaba con el mundo de una manera muy imaginativa y me encantaba ese relato de los partidos de fútbol, de las radionovelas que alcancé a escuchar, quizá la última época de las radionovelas, los noticieros matutinos, todo eso me gustaba mucho. Y luego los relatos de las personas que trabajaban en mi casa, ¿no? De sus pueblos, del lugar de donde venían. Entonces ya ahí había como una curiosidad por la forma de contar. Y cuando aparecen los libros, tal vez esa curiosidad empieza a consolidarse. Ajá. Y cuando escuchas, por ejemplo, estos relatos de la gente que vivía en tu casa, ¿eras de los que apuntaba en una libreta? En esa época no. Nada, En esa época no, pero ahora sí. Ahora sí no dejo pasar ninguna oportunidad, tal vez porque soy consciente de que estoy en un momento de mi vida en el que tengo que aprovechar todos los indicios, digamos, de posibles tramas para contar. Ahora sí siempre paro con una libreta y si no con el celular, ¿no? Claro. El otro día le escuché a mi tía, la hermana menor de mi madre, contar unas cosas de mi abuelo materno, del que nunca hablaba en mis libros, y me fascinó, ¿no? Entonces tengo ahí ya unas notas. O sea que hay que tener cuidado cuando hablamos contigo, porque te podemos estar contando algo y ya estás apuntando. Ya tengo en la cabeza ya la historia de la chica que se fue a Bilbao, la periodista que regresó, que está con Rodrigo, ya está. Ya hasta me sacó el nombre, Dios mío, yo que no lo quería decir. Vengo acá a conversar sobre tu libro. Tal cual. Vamos a la pausa y regresamos con más En Plano Detalle. Seguimos en Plano Detalle, estamos conversando con el periodista y escritor Renato Cisneros. Estamos hablando sobre tus libros, un poco también sobre tus vivencias. ¿Ya tienes la doble nacionalidad? Ya, sabía que me ibas a preguntar. Chócala. ¿Tú también la tienes? También. Bueno, claro. Y, sí, pero mira, yo la podría haber sacado a los 2 años de residencia si es que hubiese tenido esa, no sé, angurria o urgencia. Me la acaban de conceder en realidad, pero me da risa porque mucha gente reacciona ante eso como si uno se volviese automáticamente un súbdito de la monarquía española. Sí. Y me parece que es de una chatura y de una ignorancia el asociar el tener otra nacionalidad como un acto de traición con la tuya, ¿no? Cuando simplemente se hace por un asunto puramente pragmático y para que en el caso de que volvamos a Perú en el futuro, que es un plan que nunca descartamos, no perdamos el arraigo conseguido allá, ¿no? Claro. Además yo pago mis impuestos allá y aquí, me sangran en los 2 países, pero sí, ya tengo la nacionalidad española. En realidad todavía no la tengo físicamente, me la han concedido, pero... Ya te dijeron que sí, pero falta ya, digamos, el DNI como tal. Exactamente. Sí. El DNI y el pasaporte. Pero estás en una posición en que todo lo que dices, o sea, recibes una cantidad de críticas todo el tiempo. ¿Cómo llevas eso? Me preguntabas a mí cómo era en mi relación con las redes sociales, te conté un poquito, pero ¿cómo es tu relación con las redes sociales? Yo aprendí de mi padre. Mi padre, como cuento en la distancia que nos separa, fue un hombre público y también recibía muchas críticas y yo siempre veía cómo a él esas cosas le resbalaban, ¿no? Yo trato de tomar las críticas que siento constructivas, o sea, que siento que están hechas con un ánimo y un propósito de mejorar o de corregir algo que yo he dicho y en lo que me he equivocado, algo que por supuesto siempre tengo en consideración, ¿no? Todos deberíamos pensar que es muy posible que no tengamos la razón. Pero claramente me doy cuenta también cuáles y de por dónde vienen los comentarios venenosos, los insultos gratuitos, las estigmatizaciones, las etiquetas, y a eso en realidad no le hago caso porque nacen de convicciones que no tienen nada que ver con lo que yo soy ni con lo que creo ser, y muchas veces mintiendo, ¿no? Editan videos para tratar de justificar sus ataques o toman fotos de hace 40 años para tratar de darles un sentido con la coyuntura actual. Ajá. Entonces no hago caso a los insultos, ¿no?
pero sí soy perceptivo con las críticas si es que siento que están hechas con un genuino interés por corregir algo. Que es justamente lo que los haters, los trolls quieren, pues, ¿no? De que se les haga caso. Sí, mi abuelo decía, el que le responde a don nadie se convierte en don ninguno. Ah, mira qué bueno. Y a veces lo que mucha gente reclama es un poco de atención, ¿no? Y creo que también uno tiene derecho a ver a quién elige como interlocutor, ¿no? A quién conviertes en un par, con una respuesta. Muchas veces me ha pasado, Paola, que he contestado a alguien que no me ha insultado directamente, pero me ha criticado, y cuando le respondes con serenidad y hasta con afecto, la reacción es muy interesante, porque no solamente es que bajen el tono, sino que agradecen puntualmente la respuesta, ¿no? Y luego ya se establece una mínima conversación más civilizada. Increíble, ¿no? Cómo es la conducta humana. Sí, a veces lo que yo no entiendo, por ejemplo, o sea, yo sigo a un montón de gente en Twitter, por ejemplo, pero jamás se me ocurriría seguir a alguien que piensa de una forma distinta, que no tiene un cargo público, porque sigo a congresistas, por ejemplo, con los que no milito ideológicamente, pero que me interesan sus opiniones porque son eventuales noticias. Efectivamente. Pero jamás se me ocurriría seguir a alguien que no me cae e invertir tiempo para insultarlo o para agredirlo. Me parece que es un despropósito humano. Sí, pues sí, eso es, digamos, lo que ha nacido con eso de las redes sociales, de que todo el mundo se escuda en que tiene una pantalla y un teclado. Pero le damos demasiada importancia a veces a las redes. Yo llegué con un poco de inquietud esta vez a Lima porque efectivamente la polarización social que reflejaban las redes me hizo pensar que tal vez la feria no iba a haber el entusiasmo de antes, que mucha gente seguramente con mis libros iba a tener ciertos reparos. Pero apareció tanta gente el día de la presentación y fueron tan cariñosos cuando se acercaron para una firma que una vez más confirmé, como me había ocurrido antes, que Twitter es una burbuja microscópica a la que le damos demasiada importancia y que su relación con la realidad existe, pero en un porcentaje bastante menor del que normalmente creemos, ¿no? Exacerba mucho el ego Twitter, para bien o para mal. Crees que toda la gente tiene algo que decir de ti, te sientes demasiado importante, aspiras inconscientemente a ser trending topic, y eso en el fondo es una idiotez, porque mientras más alimentamos eso, más nos olvidamos de esto que estamos haciendo ahora y que a veces solo ocurre en un programa de televisión, y es insólito que la gente se siente a conversar únicamente en una entrevista y cada vez menos en un café, ¿no? Sí. Y eso es una pena, porque creo que hay un deterioro de las relaciones humanas que también, volviendo a la novela, ya que tú no hablas de ella, tendré que hablar yo. Volviendo a la novela, espérate, todavía tenemos tiempo. Los personajes todo el tiempo están contándose cosas, ¿no? Sí. Entonces también hay una intención de decir ahí que a veces las mejores historias que vamos a conocer son producto de una conversación, no de un relato. Entonces, nada, ese tema también me interesa problematizarlo en la novela. ¿Y cómo? Claro, porque esta novela... No, pero si quieres hablemos de otra cosa. No, es que lo quería tocar el tema, pero también quería abordar otros. Pero ya que lo has dicho, aprovecho. El tema histórico. Perdóname, hubo un escritor español que se hizo famoso, caramba, Paco Umbral, ¿no? Famosísimo. Pero hay una cosa que dicen en España, el momento Paco Umbral, porque él una vez lo invitan a hablar de su libro en un programa y toda la entrevista gira en torno a otros temas. Menos el libro. Y en un momento él se molesta, eso hay que buscarlo en YouTube, porque es muy divertido. Y él dice, yo he venido a hablar de mi libro y no se está hablando de mi libro, y protesta. Pero no quiero pasar por Paco Umbral, así que hablemos de lo que tú quieras. Nada, de ahora en adelante te voy a decir, señor Paco, por favor. No, porque de hecho yo había hecho muchas capturas de pantalla, pero como ya les había contado, he leído el libro en la versión digital. Y todos estos datos históricos con tanta precisión, o sea, tú te metes un trabajo de investigador, pero bravísimo. Yo me quedé sin chamba en el último tramo del 2020, salí de RPP y había empezado a escribir esta novela, pero dije, no puedo seguir escribiéndola, tengo que buscar trabajo primero, pero me salió una beca para poder escribirla y esa beca me salvó porque me dieron unos fondos para poder escribir, dedicarme exclusivamente durante un año y medio a la escritura y además para poder financiar documentación y 2 viajes que para mí fueron centrales. Uno a Hamburgo, que es una de las ciudades donde ocurren las escenas tal vez más importantes, más gravitantes, y otro a Trujillo, donde nace el personaje, y para poder recrear el Trujillo de 1920,
1930. Ese periodo fui a bibliotecas, archivos periodísticos, conversé con 3 historiadores trujillanos, me leí la tesis de una chica cuyo nombre ahora mismo se me escapa, pero a la que le agradezco porque de toda esa información pude sacar insumos suficientes para recrear la vida de este personaje en esa época. Y lo de Hamburgo fue increíble porque ahí ocurrió el bombardeo más mortífero de la Segunda Guerra Mundial sobre suelo alemán. Se suele hablar mucho del bombardeo de Dresde, que tal vez sea el más publicitado, porque Dresde era hermosa, era la Florencia del Elba. Me acuerdo. Ajá. Y además fue un bombardeo que ocurre en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente discute si fue necesario bombardear Dresde, que además no tenía ninguna importancia militar. En cambio, en Hamburgo murió muchísima gente, la ciudad quedó devastada. Total. Y me interesaba ir porque por más que hoy es una ciudad reconstruida, que no parece guardar ninguna semejanza, y de hecho arquitectónicamente no la guarda con la Hamburgo de 1943, hay memoriales, hay edificios que se conservan tal cual fueron destruidos, sus estructuras. La memoria histórica que tiene que permanecer al final, ¿no? Total. Y yo, claro, uno a veces cuando estudias todo ese tema de la Segunda Guerra Mundial siempre es, ok, la Alemania nazi y los malos, que bueno, los aliados al final pues acabaron con ellos, pero uno no se pone a pensar en tantísima gente alemanes, que estaban en medio de esa guerra y que como cuentas, el abuelo de Matías ni siquiera militaba con el nazismo. Eso era lo otro, ¿no? Tratar de cuestionar la visión maniquea que a veces tenemos respecto de los conflictos. Estos son los buenos, estos son los malos. Es muy fácil jugar a ser analista de las cosas con esa premisa. Pero también es muy como infantil, ¿no? Estos son los héroes y los villanos. Y la verdad es que si uno se empapa un poco, descubres que, claro, había miles de alemanes que estaban en contra de la tiranía del Tercer Reich, en contra de Hitler, y que fueron tan víctimas de, por ejemplo, los bombardeos, como los civiles de los países aliados que también recibieron ataques por parte de Alemania. Y esos alemanes sabían que esos bombardeos tenían que darse para poder liberar al país del Führer, pero al mismo tiempo sabían que esos bombardeos iban a acabar probablemente con sus vidas o con las de sus familias o con las de sus ciudades. Esa paradoja me atrajo mucho, ¿no? Intentar narrar también esa perspectiva. Y del lado de los aliados también. Los estadounidenses se han encargado, además, con toda la industria cultural que tienen para promover la idea de que son los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí vemos, por ejemplo, a Matías, o sea, cómo acabó. Claro. ¿No? O sea, claro. el horror que él vio en la guerra, cómo lo acabó trastocando. El otro día veía Oppenheimer, esta película de la que todo el mundo está hablando. No he visto Barbie todavía, pero en Oppenheimer existe esta duda moral, ¿no? Al final del personaje, de si hizo bien en contribuir a la comunidad científica con la construcción de la bomba atómica, ¿no? Su justificación era que si no lo hacían los estadounidenses, lo iban a hacer los alemanes y la destrucción iba a venir igual. Pero a él lo corroe una especie de duda moral, ¿no? Cuando empieza a enterarse de los efectos que produjo en Hiroshima la bomba. Y al personaje de la novela le ocurre algo parecido, ¿no? Está ahí encima del avión y no sabe si... Claro, como no ve a la gente que va a morir, tal vez le resulta más sencillo soltar las bombas. Pero luego aparece un personaje que ha tenido oportunidad en su día de descanso de ir a Londres y donde caen bombas y ve lo que ocurre con una población de civiles desguarnecidos que son atacados. Entonces, sí, también había un intento y hay un deseo de que no activemos tan rápido la definición de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque eso polariza y rápidamente genera corrientes que no siempre son del todo ciertas. Sí, y con esta pregunta prometo que voy al corte. También me llamó la atención el papá de Matías. A veces tendemos a pensar que porque una persona vino del extranjero o viene de otro país, es mejor, ¿no? Y este personaje era un desgraciado. Sí. Que venía de una familia recontra corrupta, o sea, cero valores. Sí, sí. Y Matías lo descubre, lo intuye, ¿no? Pero al mismo tiempo ese padre que tiene un costado delictivo, casi criminal, es el hombre que le enseña a disparar y a desarrollar su puntería en Trujillo cuando es chico. Y todo el movimiento que hace Matías, todo el movimiento vital, es intentar escapar de esa violencia representada por el padre, pero el destino lo va llevando también
a otra violencia. Entonces, a veces hay vidas que por más que intentas escapar de algún tipo de flagelo, las cartas están echadas, ¿eh? La fatalidad te encamina hacia eso, ¿no? Y es muy triste porque muchas veces por superstición o por autoconvencimiento queremos creer que el que persigue sus sueños los alcanza, ¿no? Y muchas veces sí, pero muchas veces no. Mucha gente merece conseguir sueños que al final se le escapan por razones que no tienen que ver con su voluntad, sino con el puro azar. Y creo que también está bueno que reflexionemos sobre eso, con qué hacer cuando las cosas finalmente no salen como pensábamos. Sí, pues es verdad. Pausa nuevamente y regresamos con la última parte de la entrevista. Y me está acabando. Llegamos ya a la última parte de Plano Detalle. Mira, una conversación de una hora, pero que se ha pasado rápido, Renato. Bueno, para nosotros, a lo mejor aquí todo el mundo está aburrido viendo la hora que se acaba. No creo, no creo. Tú también estás en redes con este programa que tienes con Josefina Tausen, que analizan la coyuntura. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo he visto, pero no me acuerdo. Corte, no, mentira. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, ya. Sí. Sí, lo empezamos en la pandemia y el nombre en realidad obedecía primero a la coyuntura sanitaria que estábamos viviendo, donde puntualmente además se cumplía el sálvese quien pueda, ¿no? Lamentablemente esa pandemia reveló una serie de falencias a nivel estructural del país y quien podía contar con un balón de oxígeno era el que se salvaba. Pero luego el nombre también adquirió resonancias cuando el clima político empezó a ponerse muy cargado. Y lo empezamos a hacer con la expectativa de probar un año y ya vamos 3. Y la verdad es que es muy gratificante. Los dos hemos aprendido a hacer programa digital. ¿Te costó? A ver, a mí tal vez menos porque siempre he estado como más cerca de Internet. Josefina venía de TV Perú, de Canal N, de CNN, entonces tenía como el formato de presentadora. Y siempre, por ejemplo, no nos peleábamos, discutíamos amistosamente porque yo le decía, nuestra opinión le interesa también a la gente. Y ella se ha ido moldando al lenguaje digital y ahora lo hace estupendamente bien. Y tenemos una comunidad de suscriptores que va creciendo y la verdad es que es muy divertido hacer el programa, aun cuando los temas sean a veces duros. Exacto. ¿Tú crees que es más fácil que alguien de tele migre a lo digital o alguien que trabaja en lo digital migre a tele? Por un tema de formato, solo que estás comentando lo de Josefina. Creo que es mejor migrar de tele a digital, porque lo digital te da una libertad, no hay ningún tipo de estructura cerrada, los tiempos en realidad los manejas tú, pero sí creo que lo digital debe profesionalizarse en términos técnicos, por ejemplo, como la tele, ¿no? Creo que hoy la gente aprecia más los programas que tienen un look más pro, ¿no? Y nosotros todavía estamos un poco con el look de pandemia, pero eso cambiará pronto, estoy seguro. Además hay aquí, tú allá. Pero esa es la gran ventaja. Sí, y además nos está enseñando a no vivir de los anunciantes, que no está mal si caen, por cierto, no los rechazamos, al contrario, que vengan, pero sobre todo a ser fieles con los suscriptores, ¿no? Que buscan un servicio de información, de opinión, y que es como cuando uno se fideliza con una plataforma de entretenimiento, ¿no? No la usas todos los días, tal vez, no la ves todos los días, pero sabes que el día que recurras a ella te va a entretener. Y ese es el pensamiento de la gente que trabaja en lo digital, que siempre es para mi comunidad. Exacto. Sí, no puedes faltarle a esa promesa de darle a la gente lo que le estás ofreciendo. En nuestro caso son entrevistas y opiniones, creemos, lo más neutrales posible. Sí, porque mucha gente es como que, pero ¿por qué no consigues a más suscriptores? ¿No? O te dicen, es que mi interés no es llegar a más gente o que se viralice, sino conservar la que ya tengo. Exacto, ¿no? sí, fidelizarla al punto que les resulte muy difícil poder desvincularse luego, ¿no? Y tú has hablado que esto nació en pandemia. ¿Cómo pasaste la pandemia allí? En Madrid, bastante mejor que de lo que se pasó aquí. Digo, o mejor dicho, de una forma menos traumática tal vez, ¿no? Porque aunque hubo muchísimos muertos, nosotros vivimos creo que 2 meses de confinamiento y luego las cosas se empezaron a liberar. Y eso permitió, ¿no?, que podamos interactuar un poco más con la calle, aún con los cuidados necesarios, pero sí fue difícil porque perdí a 2 tíos que estaban aquí, que no pudieron recuperarse.
Entonces, claro, estaba muy preocupado por cómo se estaba viviendo en Perú. Y sí, nos vacunamos, caímos enfermos, pero no fue ni cerca de lo traumático que ha sido aquí. Ajá. Sí. Y de hecho hay muchos protocolos que se han mantenido hasta hace poco, ¿no? El de utilizar la mascarilla en el transporte público, al ingresar a las farmacias. Por ejemplo, ¿no? Que aquí ya las habían quitado, y eso es raro, ¿eh? Porque Perú siempre es súper pegado a la norma. O el uso del gel, o el lavarse las manos. Sí, hay una serie de hábitos que nos ha heredado la pandemia que creo que son muy positivos, que ojalá no desaparezcan. Y a mirar la mascarilla ya como un objeto, un artículo más próximo, ¿no? Antes tú te acordarás cuando si viajabas, veías que los japoneses eran los que parecían unos paranoicos porque llevaban mascarillas para todos lados y sin embargo de alguna forma era una conducta profética, ¿no? Porque terminó ocurriendo lo que ellos vivieron primero. Claro. Pero sí ha sido difícil igual, ¿no? Como en todas partes. Sí, no, de verdad que aquí la situación fue dantesca. Sí, yo creo que fue un momento bisagra, un parteaguas, que influyó directamente en cómo se resolvió la elección presidencial que vino a continuación y que dejó una serie de elecciones que ojalá no olvidemos tan pronto, ¿no? ¿Y te has dado cuenta que en España también hay esa polarización tremenda que hemos visto ahora con las últimas elecciones? Sí. O sea, es una tendencia que se mundial, está dando, ¿no? A nivel en Estados mundial. Unidos también, en algunos países más que en otros. En la región también la vemos, en Argentina, por ejemplo. Pero por eso creo que es importante también ver qué ocurre en otros países para no pensar que lo malo que nos sucede es privativo de los peruanos, es porque los peruanos somos así. Y que lo bueno que nos pasa, que también les pasa a otras sociedades, también nos ocurre porque, bueno, porque así somos los seres humanos, ¿no? Creo que la polarización es peligrosa en la medida en que pone en marcha sentimientos como el nacionalista contra el que yo trato de lidiar de alguna manera, ¿no? Por eso también en la novela, volviendo al libro, todos los personajes son inmigrantes o tienen alguna experiencia migratoria a sus espaldas o provienen de familias que tienen raíces culturales cruzadas. Porque en el fondo lo que se está intentando decir ahí en esa historia es que todos pertenecemos un poco a todo el mundo, ¿no? Cuando uno se hace estos exámenes de ADN, yo no me los he hecho, pero son reveladores porque te demuestra que tú o tu familia o tu clan o tu árbol genealógico en verdad está enraizado con puntos del mundo de donde tú no tenías ni idea. Y creo que eso disuelve esta concepción de fronteras cerradas, ¿no? Enmarcadas, en nombre de las cuales a veces se pueden cometer, como en la Segunda Guerra Mundial, los peores crímenes. Tal cual, efectivamente. Sí. Tengo aquí algunas preguntas. Uy. A ver, un recuerdo de tu infancia, bonito. Un recuerdo bonito de mi infancia. A ver, las sobremesas familiares. Las tertulias. Que parece una institución ya perdida, ¿no? Totalmente desfasada, ya nadie se queda a conversar tanto. O estás con el teléfono. Sí, ya sea, exactamente, ya sea porque nosotros mismos las ponemos en peligro con el celular o porque simplemente ya las familias ni siquiera son conscientes de la importancia de ese momento. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Hacíamos juegos, mi papá nos hacía desafíos, las capitales del mundo, en fin. Sí, eso lo recuerdo con mucho cariño. A ver, ¿qué personas te han inspirado en la vida? Personas inspiradoras, a ver, las mujeres de mi familia, mi abuela, mi bisabuela, gente que no he conocido, ¿no? Toda esa gente a la que aprendí a conocer más de muerta que de viva. ¿Y qué descubriste en estas personas que para ti han sido una inspiración? Que incluso las personas más públicamente admirables también están llenos de altibajos emocionales, de conductas reprochables, que son humanos, ¿no? Al fin y al cabo, al final del día todos somos contradictorios también, ¿no? Y lo digo porque a veces, nuevamente volviendo al tema redes sociales, te reprochan alguna contradicción. O sea, yo creo que es tan peligroso como ser muy contradictorio es nunca caer en contradicciones. La contradicción es absolutamente parte de la condición humana, ¿no? Que se preocupe quien se precia de no ser contradictorio, ¿no? A ver, siguiente pregunta. ¿Qué escritores han sido tus referentes? Peruanos, Vargas Llosa, Ribeiro, sin duda creo que esos dos, Bryce Echenique también. Hablando de Vargas Llosa, sí. Recibir un cumplido de Vargas Llosa sobre una novela tuya, ¿cómo se siente? Fue increíble porque él
fue muy generoso con la novela de mi padre y yo estaba en Nueva York entrando a un Starbucks buscando conectarme a internet y de pronto vi un correo suyo y me pareció sensacional. Me pedí como 5 cafés para no dormirme nunca. Pero fue muy bonito porque fue muy genuino, ¿no? Yo no lo conocía, no sé si somos amigos, lo veo y lo saludo con cariño, pero claramente es una influencia a la que uno en el Perú, si decide ser autor, escritor, no le puede ser indiferente. Así. Ya sea para, de alguna forma, emularlo, ya sea para cuestionarlo. No milito con todas sus ideas políticas, pero me parece que es el mejor escritor del siglo XX, sin ninguna duda, y que tiene por lo menos 5 novelas monumentales, y creo que eso no lo hace cualquiera, ¿no? Y por algo, además, premio Nobel. Además, sí. ¿Con qué personaje literario te identificas? Durante una época en mi vida me interesaba mucho la obra de Paul Auster, este escritor norteamericano. No sé si por identificarme, pero me gustaban mucho sus tramas y sus temas, y me leí creo que todos sus libros. Con Philip Roth me pasó algo parecido. En general hay como una generación de autores norteamericanos con los que tengo debilidad, pero últimamente son más las autoras las que más me Te están jalando. han jalado. Sí, hay una autora, Agota Christoph, que la recomiendo, Annie Ernaux, la premio Nobel, Bárbara Blasco, que es una autora española que también tiene una narrativa que me gusta mucho. En fin, podría tirarte más nombres, pero son los que me vienen ahorita a la cabeza. Perfecto. Y a ver, unas preguntas ping-pong que se me vienen a la cabeza. Esas son peligrosas, ¿no? No, son muy fáciles. Invierno, verano. Verano, Playa, montaña. playa. Madrid, Lima. Hoy Madrid. Sí. Para vivir, Madrid. Pero sueles venir a Perú y Para extrañar Lima. me has contado que vas a venir en diciembre también. Sí, sí, vamos a estar en diciembre para pasar Navidades y hacer un viaje familiar. Y nada, Porque ahora has venido con el tiempo súper justo, presentación de libro, talleres y ya, se acabó. sí, ha sido un viaje, digamos, de trabajo, pero que también he podido aprovechar para estar con la familia, comer rico, porque aunque Madrid es una excelente ciudad para no tener nostalgia gastronómica, hay buena gastronomía local y además si tienes necesidad de comer peruano, hay buenos peruanos. Pero llegas aquí y te das cuenta que el pescado fresco Claro, es otra cosa. es otra cosa y ya no te digo de ir al norte, no. Sí. Ajá. Y ver amigos, ¿no? A los que quedan. Qué bonito. Espero que la próxima vez también vengas aquí. Si me invitas, yo vengo. Invitado estás. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. De verdad Paula. que hayas venido Un gustazo. aquí. Y nada, ya lo saben, el mundo que vimos arder del escritor Renato Cisneros y está a la venta, súper recomendable. Enhorabuena. Venga, hasta luego. ¿Se te pegó el Hasta español luego. o no cuando llegaste? Sí, ya te voy a enseñar un video ahora que terminemos Porque el hay unos que programa. van y a los 3 meses y están hablando ya, pero le falta el traje de luces nomás para hacer. Casi, casi. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Plano Detalle. Chao, chao.